Sintió eso como una cubetada de agua fría en la espalda y volteó, pues esa macabra voz provino de sus espaldas. No pudo ver bien al principio, ya que estaba muy oscuro. Solamente alcanzó a distinguir la silueta de alguien que estaba sentado en el sillón, justo donde él estaba acostado. No podía distinguir ningún rasgo de quién estaba ahí sentado, pero logró ver el fuego de la colilla encendida de un cigarro. Frecuencia paranormal. Esta historia que les voy a contar sucedió en Los Reyes La Paz, Estado de México, cuando vivía ahí en la década de los 90, en la casa de los abuelos. Fue algo que le ocurrió a uno de los tíos más queridos. El tío Paco era uno de los tíos más sencillos y bromistas. Él era hermano de mi abuelo Manolo, quien en contraste era mucho más amargado. Recuerdo muy bien que mi tío Paco nos daba dinero a cambio de hacerle bromas al abuelo, como esconderle el trago o las pantuflas. No importaba tu edad, él siempre tenía bromas y juegos para todos. Cuando el tío Paco visitaba a los abuelos, todos nos alegrábamos mucho, pues eran días de fiesta. Él vivía, según recuerdo, por el área del Metro Rosario, al otro lado de la ciudad, pero siempre venía solo, ya que su esposa, mi tía Lucía, nunca lo acompañaba. Él venía el Día de Muertos o los 10 de mayo a visitar la tumba de su mamá, o sea, mi bisabuela, quien está sepultada en Los Reyes La Paz. Y cuando venía, lo hacía por varios días. Al ser ya jubilado podía darse esos lujos. Una vez escuché al tío reírse de su hermano, el abuelo Manolo, diciéndole: Carnal, ya estás reamargado, y yo sé que no has vivido nada. Más tarde ese día, estábamos en casa de los abuelos como era costumbre, pero era un día lluvioso. De pronto, se escuchó un trueno y se fue la luz. Los niños en ese momento gritamos del susto, ya que los mayores comenzaron a gritar de igual forma riéndose de la situación. Pero nosotros como niños nos espantamos mucho. Recuerdo al tío Paco llamarnos. ¡Hey! Mis niños, vénganse para acá. Uno de mis primos le preguntó al tío Paco si él no estaba asustado, pero el tío le contestó que no. No, mi hijo. A mí ya nada me asusta. Yo ya vi de todo. Y es que en parte tenía razón. Lo digo porque luego de eso, aprovechando que el ambiente era perfecto para reunirnos todos y platicar, se le ocurrió la idea de contarnos una de las experiencias más horribles que ha tenido. Y es lo que a continuación les voy a contar. Fue hace muchos años, cuando el tío Paco estaba recién casado con mi tía Lucía, y ambos estaban tratando de hacer su vida. Él había conseguido un buen empleo, y era solo cuestión de tiempo para que se hicieran de sus cosas y de una casa en la zona del Rosario. Uno de esos días, él salió a acompañar a su compadre a un mandado al centro de la ciudad. El compadre recién había adquirido un carro, pero no lo sabía manejar, así que mi tío Paco se ofreció a conducir. De regreso en la carretera, una camioneta les dio un cerrón, sacando de control al pequeño auto, que era de los llamados zapatitos, provocando que diera vueltas y finalmente cayera en un pequeño barranco.
El tío, al despertarse del accidente, se vio esposado en una cama de hospital, pues la policía lo culpaba de la muerte de su compadre, ya que se dijo que venía con aliento alcohólico. Fue muy triste, porque a pesar de todos los esfuerzos por parte del tío Paco de demostrar su inocencia, fue encarcelado en lo que se resolvía su situación. Fue encerrado, ni más ni menos, que en el legendario Palacio Negro de Lecumberri. Quien no sepa nada de este lugar, lo invito a buscar información en internet. Solo entonces entenderán que no se exagera cuando a este lugar se le compara con uno de los campos de concentración de la Alemania nazi. Fue terrible para una persona como el tío Paco, siempre tan amable y humano, con sus 1,63 de estatura y un físico súper delgado. Pero como dije, desgraciadamente, no pudo demostrar su inocencia ante el burocrático e ineficiente sistema de justicia, y le dictaron sentencia. Estaría mínimo unos 4 años en ese infierno, si es que sobrevivía. Toda mi familia de aquel entonces, incluidos mis tíos, tías y mi mamá que ya trabajaban, ayudaron a mi tía Lucía mandándole dinero para sostenerse y para que de algún modo pudiera pagarle cierta protección al tío, para que ese infierno fuera por lo menos un poco más llevadero. Aún así, el tío Paco vio morir mucha gente. Tuvo que pelear en más de una ocasión por su vida, juntándose con unos cuantos reos para poder defenderse en grupo, especialmente cuando otro grupo lo intentaba atacar, o cuando los mismos guardias de ese lugar organizaban las peleas. Esas riñas casi siempre terminaban con alguien muerto. Era un verdadero infierno. Después de casi 4 años estando ahí encerrado, logró salir. Y afortunadamente, después de unos cuantos meses más, recuperó su físico y su personalidad tan alegre y gentil de siempre. Debido a su encarcelamiento, el tío solo pudo trabajar de velador, cosa que hacía de maravilla, ya que después de estar en la prisión, él solo podía dormir unas 3 horas al día. Todos quedamos realmente sorprendidos por esta y otras anécdotas que nos contó el tío Paco. La lluvia continuaba y parecía que cada vez aumentaba en intensidad. La electricidad aún no regresaba, por lo que la familia seguía reunida a la luz de las velas. El juego de luces y sombras daba a la sala un ambiente lúgubre y aterrador. El tío siguió contándonos otras de sus experiencias, hasta que uno de mis primos le preguntó sobre cuál era su anécdota más fuerte, la más terrible de todas. Fue entonces que el tío Paco se quedó callado unos momentos, y a decir verdad, algo dubitativo. Él mismo nos expresó que no sabía si contarnos la historia o no, y es que era algo relacionado con lo paranormal. En propias palabras, ni siquiera todo lo vivido en el Palacio Negro de Lecumberri se comparaba con el horror que vivió una noche. Y justamente en esa misma casa en la que estábamos. Fue tanta la insistencia de toda la familia que terminó por contarnos. Todo sucedió muchos años antes, en la década de los 90. El tío Paco estaba de visita en casa del abuelo Manolo. Era un viernes y solo unos cuantos tíos lo habían ido a ver, porque la verdadera reunión sería al día siguiente, en sábado. Así que solo jugaron unas cuantas partidas de dominó, para luego irse a descansar temprano. Tenían que preparar el cuerpo para el sábado, ya que en esas reuniones corrían grandes cantidades de tequila y cigarrillos. Era como la 1 de la mañana, y como siempre, el tío Paco estaba despierto en la cocina,
escuchando su vieja radio portátil que llevaba con él a todos lados. En un determinado momento esta comenzó a fallar. Únicamente se escuchaba ruido de interferencia. Mi tío intentó cambiar de una estación a otra y nada. Le cambió las baterías, pero la falla persistió. Así que mejor se fue a acostar. Cada que iba de visita él se quedaba a dormir en la sala, siempre en medio de los sillones, ya que no quería hacer una molestia. Solo ponía unas cuantas cobijas para asemejar un colchón y se acostaba. Mencionó que por más que lo intentó, era incapaz de conciliar el sueño. Se quedó recostado mientras por su mente pasaba la idea de salir al patio a fumar un último cigarro. Pocos minutos después, comenzó a notar algo extraño. Un olor a quemado, muy sutil. Un aroma que poco a poco fue incrementando su intensidad, hasta que, por supuesto, pudo reconocerlo mejor que nadie. Es un cigarro. ¿Pero quién? Manolo no fuma. Y a ninguno de nosotros nos deja fumar dentro de la casa a estas horas, pensó. Sin embargo, el olor para ese momento ya era tan intenso que parecía como si alguien estuviera fumando ahí con él. Así que decidió levantarse para ver quién era el que fumaba, ya que se suponía que estaba completamente solo en la sala. En los cuartos solo estaba mi abuelo Manolo y su esposa. Los demás hijos y sobrinos vivían en el segundo piso, el cual era muy independiente del primero. Así que pensó en levantarse para encender una lámpara de la sala y buscar el origen del olor a cigarro. Cuando se incorporó para quedar sentado, y antes de hacer cualquier otro movimiento, escuchó algo que lo dejó frío. ¡Ja, chinga! Pero si aquí no tienen esos animales, aquí solo hay un perro. Tampoco creo que los vecinos tengan animales de granja. Pero lo cierto es que lo había escuchado muy cerca, y ya inquieto se levantó por completo. Ahí fue cuando lo escuchó de nuevo. Esta vez le pareció todavía más extraño, pues el sonido se escuchaba demasiado cerca. Pero eso era imposible y su cerebro se lo decía. Entonces comenzó a caminar por la sala, rumbo al interruptor. Tenía la intención de encender las luces. Mientras iba avanzando hacia allá, escuchó algo que se quedó en él de por vida. Algo que es muy difícil de explicar, pero contó que se escuchó como si esa cabra quisiera imitar la voz humana, como si intentara hablar, así como en las caricaturas donde los animales hablan, pero no dejan de lado el sonido normal que emiten. Sí, lo sé. En esos programas suena muy gracioso, pero el tío Paco cuenta que en ese momento casi se le detenía el corazón por el susto. Sintió eso como una cubetada de agua fría en la espalda y volteó, pues esa macabra voz provino de sus espaldas. No pudo ver bien al principio, ya que estaba muy oscuro. Solamente alcanzó a distinguir la silueta de alguien que estaba sentado en el sillón, justo donde él estaba acostado. No podía distinguir ningún rasgo de quién estaba ahí sentado, pero logró ver el fuego de la colilla encendida de un cigarro.
El interruptor de las luces todavía le quedaba retirado, así que, todavía muy asustado, acercó la mano y tocó una lámpara que estaba sobre una mesita. Era una de esas lámparas que estaban de moda en los años 90, que con tocarla en cualquier sitio se enciende, y entre más las toques, más alumbran. Dio exactamente 3 toques para que la lámpara encendiera a toda su intensidad. En realidad todo fue muy rápido, pero contó que cuando hizo el primer toque y la lámpara iluminó levemente, se percató de que, en efecto, alguien estaba fumando en el sillón. Tocó una segunda vez y la visibilidad mejoró. Esta vez se dio cuenta de que por su complexión no podía tratarse de una persona normal. Pero a la tercera pudo verlo todo claramente. Una cabra sentada en el sillón. Llevaba puesta una chamarra tipo beisbolista que tenía el tío y sostenía un cigarro en la pezuña. El tío lanzó un grito como nunca. Ni en todos los años de cosas terribles vividas en la cárcel lo aterraron más que aquella macabra visión. Corrió lo más rápido que pudo rumbo al patio y salió por la cocina volviendo a gritar. Justamente en esos momentos, uno de mis sobrinos, Miguel, venía entrando a la casa, pues venía de estar en el relajo con los amigos. Él se topó con el tío gritando muy aterrado en el patio. El tío Paco no podía ni hablar bien del susto, y solo atinó a decirle que alguien se había metido a la casa. Miguel agarró un tubo del patio y entró. Lo único que encontró en la sala era la lámpara encendida, y muy cerca del sillón, en el piso, la chamarra tipo beisbolista del tío y un cigarro recién apagado. Tío, cuando entré vi a alguien sentado en la sala, pero cuando me acerqué ya no había nadie. Será mejor que busquemos en toda la casa. No, así. Ya no busques. ¿Pero por qué? Quizás sea un ladrón. Vamos a buscarlo. Para esto, los gritos habían despertado al abuelo Manolo y a su esposa, quienes ya venían al patio para ver qué sucedía. El tío Paco no tuvo de otra que contarles lo que le sucedió. En un principio su hermano, el abuelo Manolo, comenzó a burlarse de él, diciendo que por andar de borracho ya estaba alucinando cosas. Pero cuentan que cuando se encontraron el cigarro tirado junto al sillón, le creyeron. En ese momento, la abuela María comenzó a rezar por toda la casa. Y es que, extrañamente, el olor a cigarro se quedó impregnado, y aun cuando se ventiló el lugar, este no se iba. Algo que para nada es normal. El tío Paco nos contó que ya nadie quiso hablar de lo sucedido, hasta ese preciso momento que decidió contarnos su experiencia. Todos nos asustamos muchísimo. Conocemos muy bien al tío, y les puedo asegurar que, aunque es una persona muy agradable, bromista y platicador, nunca ha sido de esos que se inventan historias, y menos una como esta. Él insistió que fue algo completamente real. Dijo que sintió tanto terror como nunca en su vida. Ver esa cabra sentada en aquel sillón, fumando, mientras era iluminada escasamente por la lámpara, y peor aún, escuchar que mencionó su nombre, fue una experiencia que casi lo mata del susto. Hasta el día de hoy, no dejo de pensar en su historia. Les agradezco por escuchar mi relato. Esperen más historias muy pronto.
Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.